Doctorado en Tecnología e Innovación en la Educación, Universidad Centroamericana. Tema: Percepción de la realidad social. Presenta Maestro Alejandro Sánchez Rodríguez. Grupo 22, primer cuatrimestre, módulo 3, Metodología de la Investigación Cuantitativa. Asesor: Dr. Jorge García Estrada. Buenas noches, doctor Jorge, compañero Pedro, compañero Abner, compañera Gaby, maestros de Prepa 86, alumnos y familiares que me acompañan, que me van a acompañar el día de hoy. El día de hoy hablaremos de la percepción de la realidad social. Y bueno, la percepción es la facultad de los humanos de poder imprimir e interpretar la realidad mediante nuestros sentidos. Curiosamente, esa percepción puede tener distorsiones, sesgos y llevarnos a percibir lo que observamos de forma errónea. Tenemos una imagen que muestra que el personaje del lado derecho ve 3 maderos, mientras que el personaje del lado izquierdo ve 4 maderos. Y eso sucede en la vida real. Dependiendo a nuestras experiencias, a nuestro contexto, inclusive hasta nuestras emociones, esos factores influyen para poder percibir la información de forma incorrecta. Mientras que un personaje en la imagen ve 3 leños, el de la izquierda ve 4, y todo gira en torno a la perspectiva, al lugar donde nos encontremos. Y en la vida real sucede de la misma manera. Puede ser que una persona vea las cosas de diferente manera a nosotros. Mas sin embargo, siempre hay una realidad, siempre hay un fenómeno que corresponda a lo que es cierto. Bien, ¿por qué estudiamos la percepción social? Es importante relacionar los videos de la semana pasada con los de esta semana en la materia de la metodología cuantitativa. Y es precisamente el meollo del asunto. Nos encontramos en el estudio de los procesos de investigación. Y bien, recordamos la definición de Sampieri sobre lo que es la investigación. Y Sampieri nos dice que la investigación son un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno o un problema. Y Sampieri maneja tres tipos de investigación muy útiles para los seres humanos: la investigación cuantitativa, cualitativa y la investigación mixta. Sampieri define a la investigación tanto cualitativa, mixta y cuantitativa de la misma manera, y lo que las diferencia es precisamente sus características, sus procesos y sus bondades. Mientras que la investigación cuantitativa tiene planteamientos acotados, mide fenómenos como característica principal y utiliza las estadísticas. El día de hoy, con el tema de percepción social, vamos a empezar a estudiar lo que es la investigación cualitativa, cuyas características, de acuerdo a Sampieri, los planteamientos son más abiertos, que se van enfocándose conforme concurre la investigación. Se conduce a ambientes naturales y sociales. Los significados se extraen de los datos, no se fundamentan en la estadística, no hay mediciones. El proceso es inductivo, se parte de lo particular para llegar a lo general. Se estudian fenómenos recurrentes que son observables todo el tiempo. Analizan múltiples realidades de forma subjetiva, no tienen una secuencia lineal. Entre las bondades tenemos la profundidad de los significados, la amplitud de la investigación, de la información que se recolecta, la riqueza interpretativa,
y la contextualización al fenómeno. Entonces, la percepción social forma parte de las metodologías cualitativas que pretenden estudiar fenómenos tanto sociales y naturales, principalmente sociales. La percepción social entonces es un proceso a través del cual buscamos conocer y comprender a otras personas. Tenemos una imagen representativa donde una persona le dice a un subordinado: lleva esto al Buda de la tecnología para que nos ilustre. El subordinado se dirige a donde está el Buda, observa que está sentado y tiene los ojos cerrados, tiene las palmas hacia arriba, infiere esta persona que el Buda está meditando y le empieza a dar atributos. Empieza a decir, por ejemplo, que el Buda es una persona muy sabia, mas sin embargo, en la realidad, aunque el Buda tiene los ojos cerrados, está pensando en comer una bola de helado de vainilla. Sin duda alguna, entonces, la percepción social es muy subjetiva y muchas veces no corresponde a la realidad. La percepción social entonces nos permite comprender, por medio de los diversos procesos, cómo se comportan las demás personas y hasta cierto punto por qué actúan de determinada manera. La percepción social tiene que ver entonces principalmente con los fenómenos sociales. Está relacionado con la sociología y la antropología, que estudian los fenómenos que tienen que ver con las interacciones humanas. La percepción social es el estudio de cómo los individuos forman impresiones, imágenes, inferencias sobre otras personas. La percepción social se refiere a la identificación y el uso de señales sociales para emitir juicios sobre otras personas. Se incluyen los roles sociales que cumplen, sus reglas, sus relaciones, el contexto, las características, por ejemplo, la confiabilidad. De acuerdo con esta teoría, se aprende sobre los sentimientos y emociones de los demás recogiendo información a través de la apariencia física, la comunicación verbal y no verbal, las expresiones faciales, el tono de voz, los gestos y el lenguaje corporal son algunas maneras en las que personas se pueden comunicar sin palabras. Tenemos 4 componentes de la percepción social: la observación, la atribución, la integración y la confirmación. Estos componentes corresponden principalmente a la psicología social. La observación. Las observaciones sirven como datos en bruto para la percepción social. Son una interpretación donde interactúan 3 fuentes: las personas, que tiene que ver con la influencia física; las situaciones, que tiene que ver con el contexto y las experiencias anteriores; y el comportamiento, que tiene que ver con la comunicación no verbal, que se utilizan como evidencia para respaldar la impresión o inferencia de una persona, otra persona o varias personas. En la imagen puse como ejemplo mi salón de clases. Una vez que entré al salón de clases, el profesor de tecnologías de información, los alumnos los observé y no ponen atención, no se integran al trabajo de la clase. Como pueden observar la imagen, muchos siguen jugando con su celular y no les interesa lo que ocurre ni lo que va a ocurrir. Esperan y tienen la costumbre de que el profesor les pida que pongan atención. Observamos entonces una falta de motivación hacia el estudio, una considerable falta de interés en las clases. Esta imagen corresponde al contexto de la escuela preparatoria oficial donde laboro. Más sin embargo, en otras escuelas donde también trabajo, al entrar a clases, las conductas sociales son muy diferentes.
Los alumnos rápidamente se integran al trabajo, inclusive llegan a preguntar ¿qué vamos a ver el día de hoy, profesor? Sin duda alguna, entonces, las situaciones sociales son diferentes en cada uno de los contextos y hay factores que determinan obviamente las conductas que dan identidad a cada una de las comunidades. Bien, el primer elemento entonces de la percepción social, sin duda alguna, es la observación. Es la metodología, el proceso de identificar qué está ocurriendo en el entorno, en el contexto donde estamos trabajando. Implica también definir qué es lo que vamos a observar, para qué, con qué propósitos, para qué me va a servir esas observaciones. El siguiente elemento es la atribución. La atribución consiste en expresar la personalidad de un individuo como la fuente o la causa de su comportamiento durante un evento o situación. La atribución es el uso de información recopilada a través de la observación para ayudar a las personas a comprender y racionalizar las causas de los comportamientos propios y ajenos. Tengo a dos estudiantes de la misma escuela y cada uno de ellos, en este caso de ellas, tiene atributos diferentes. Una de las chicas es más estudiosa, tiene mejores hábitos de estudio que la otra chica. Una de las chicas comprende mejor lo que lee, escucha y ve, mientras que la otra chica le cuesta trabajo interpretar y comprender lo que dice. Podríamos inferir que una de ellas va a tener éxito en sus estudios y que otra de ellas va a tener problemas en sus estudios, debido a las atribuciones y observaciones que hemos hecho en cada una de ellas. Mas, sin embargo, no significa que eso suceda. De hecho, la realidad es que la chica que tiene más atributos positivos para estudiar fue la que fracasó más pronto en la escuela. La amenaza del contexto de casarse a temprana edad en esta ocasión influyó y ganó. La chica tuvo que retirarse porque prefirió casarse, iniciar su vida familiar, en lugar de continuar sus estudios. Mientras que la otra chica, con atributos no tan buenos en la parte académica, aún continúa estudiando, gracias a que cuenta con su papá y su mamá y le proporcionan los recursos suficientes para que se mantenga en la escuela. Teorías de la atribución. Todo inicia con los trabajos de Heider en 1858, que posteriormente las teorías de atribución fueron desarrolladas por Harold Cayley y Bernard Wiener. Y bueno, tenemos principalmente tres teorías que tienen que ver con la atribución. La teoría de proceso de atribuciones en dos pasos, donde el autor Heider determina que las personas tienen cierta dicotomía que tiene que ver con atribuciones internas de personalidad, carácter y actitud, y atribuciones externas que tienen que ver con el momento en que actuamos, cómo vamos a actuar. Entonces, por un lado tenemos una personalidad, ciertos atributos, mas sin embargo, ante cierta situación podemos actuar de diferente forma, donde nuestros atributos no puedan ser que en algún momento no correspondan a la actuación adecuada. Y puede ser también que mi personalidad sea consistente y maneje la situación con carácter, con empeño, con dedicación, donde mis atributos corresponden a la actuación. Teoría de inferencia corresponsal de Jones. Nos dice que las personas aprenden acerca de otros individuos a partir del comportamiento elegido libremente, que no se anticipa y que da como resultado un pequeño número de resultados favorables.
Algunos factores intervienen en esta teoría, como la capacidad de decisión del individuo, la expectativa del comportamiento, las intenciones y motivos. Teoría de covariancia de Kelly tiene tres tipos de información particularmente útiles: el consenso, la distinción y la consistencia. Si una gran mayoría de las personas reaccionan de manera similar a un estímulo específico, entonces el comportamiento de los individuos se puede atribuir al estímulo y existe el consenso. Un sesgo común que se puede ver en el proceso de atribución se llama error de atribución fundamental. El error fundamental de atribución es la tendencia de las personas a atribuir acciones o comportamientos de los demás a rasgos internos en lugar de circunstancias externas. Bien, puse una nota de un ejemplo, mi experiencia deportiva y la experiencia deportiva de mis alumnos. Me gusta jugar básquetbol. Hay un joven que tiene la idea, tiene la percepción de que es muy buen jugador de básquetbol. Mientras que él tiene la idea interna de que es muy bueno, yo como observador, como perceptor, me doy cuenta que esas habilidades no son más bien nulas. De acuerdo a mi experiencia, no es aquel buen jugador aquel que se la pasa corriendo y que no mete canastas. Para mí, de acuerdo a mi experiencia, un buen jugador se desarrolla con la práctica, con la técnica, con los conocimientos de la disciplina y principalmente la práctica, con el entrenamiento. Un buen jugador de básquetbol entrena 2, 3, 4 horas diarias, perfecciona las técnicas de tiro y defensa. Entonces, desde mi perspectiva, el joven que se atribuye la idea de que es muy buen jugador, observando de cuántas veces falla, de cómo bota el balón, la falta de técnica, mi juicio es de que no es un buen jugador de básquetbol. Una cosa es tener ímpetu, energía, más sin embargo, ser un buen jugador implica tener técnica, fuerza, velocidad, resistencia, que se adquieren precisamente con la práctica. Entonces, muchas veces tenemos la idea errónea interna de que somos buenos en algo, mas sin embargo, la parte externa puede decirnos lo contrario. Integración. Para comprender completamente el impacto de las atribuciones personales o situacionales, un perceptor social debe integrar toda la información disponible en una impresión unificada para confirmar estas impresiones. Las personas intentan comprender, encontrar y crear información en forma de diversos sesgos. La integración entonces corresponde al proceso de reunir e imprimir en una sola imagen todas aquellas observaciones y datos que percibimos de las personas que estamos estudiando o de los fenómenos sociales que estamos estudiando. Entonces, a la hora de integrar todos aquellos aspectos que me permiten confirmar que mi alumno no tiene habilidades deportivas y poder demostrarlas, estoy integrando precisamente la información, las observaciones para poder emitir un juicio lo más objetivo posible. Y bueno, tenemos dos teorías de la integración. La teoría de la integración de la información de Norman H. Anderson, que son disposiciones personales del perceptor y promedio de las características del individuo que se está observando. Tenemos la teoría de la personalidad implícita, que describe la forma en que un observador usa los rasgos que otra persona muestra para formar impresiones sobre otra persona. Las señales a las que presta atención incluyen señales visuales, auditivas, verbales, para predecir y comprender las personalidades de los demás, a fin de llenar el vacío de información desconocida sobre una persona que ayuda con las interacciones sociales.
Como cuarto elemento tenemos la confirmación. Los individuos forman impresiones a través del proceso de generar y entregar atribuciones. Estas están sujetas a sesgos de confirmación y la amenaza de una profecía autocumplida. Lo más importante es que la percepción social está determinada por las motivaciones, las emociones y la capacidad y carga cognitiva que tienen los individuos. La carga cognitiva se refiere a la cantidad total de esfuerzo mental utilizado en la memoria de trabajo. Combinado, esto determina cómo las personas atribuyen ciertos rasgos y cómo se interpretan esos rasgos. Entonces, por un lado tenemos las creencias y por otro lado tenemos los hechos o el fenómeno real. Insisto, esta parte de la percepción social es muy subjetiva. Depende de las experiencias de las personas, depende del manejo de los conocimientos, depende de una buena observación que se haga de manera abierta y no subjetiva para poder emitir juicios lo más cierto posible. Es cierto que algunos prejuicios influyen sobre la percepción. A pesar de estos juicios erróneos, hay 4 razones que demuestran claramente la competencia de las personas como perceptoras sociales. 1. Los comportamientos e interacciones sociales se perciben con mayor precisión cuando existe una historia de experiencia con las otras personas. Me atreví a mencionar sobre el estudiante que cree jugar bien básquetbol precisamente por mi experiencia de muchos años de estar entrenando y participando en eventos deportivos. Entonces, la experiencia juega un papel muy importante. No podemos emitir juicios si no tenemos experiencias en algún área en específico. Número 2, se pueden hacer predicciones más circunscritas de cómo actúan otras personas cuando se está en su presencia. Obviamente la observación, observamos las conductas y si no vemos, no podemos inferir. Y cuando existe la presencia y estamos observando, podemos predecir la conducta de las personas que estamos observando. He observado, por ejemplo, que en mis clases ciertos alumnos piden constantemente permiso para salir del baño. Curiosamente, son los jóvenes que no tienen atributos académicos. No ponen atención, se distraen, son latosos y he observado que no nada más a mí me piden permiso para salir, sino es consistente la conducta de salir de clases. Es un pretexto para evitar la clase. Entonces, al encontrarme con jóvenes, alguno de esos jóvenes, puedo predecir rápidamente que van a pedir en algún momento de la clase salir de la clase, con el pretexto de que van al baño y se tardan 15, 20 minutos, 30 minutos y es un patrón que se puede observar obviamente solo cuando los jóvenes se encuentran en la escuela. Número 3. Se pueden mejorar las habilidades para la percepción social mediante el aprendizaje de la regla de probabilidad y lógica. Número 4. Las personas pueden hacer inferencias más precisas sobre los demás si se preocupan por tener una mentalidad abierta y ser precisos. Factores que influyen en la percepción social. La exactitud, que corresponde a la objetividad que le damos a las inferencias, a las interpretaciones y a los juicios. Si nuestros juicios corresponden a la realidad, somos objetivos y por lo tanto tenemos cierto grado de exactitud en nuestras atribuciones y en nuestras inferencias. Las pruebas, una vez que emitimos un juicio, pues tenemos que hacer pruebas, verificar una y otra vez para confirmar que lo que estamos infiriendo, lo que estamos valorando, es precisamente lo que corresponde al hecho real. Y existen sesgos que pueden influir en la percepción social. Esos sesgos nos pueden llevar a la inexactitud, a distorsionar,
a crear falacias. En la imagen tenemos algunos ejemplos de sesgos de confirmación. Existen diferentes tipos de sesgos, pero pues es mucha información. Tal vez los veamos en un nuevo video. Y bueno, en la imagen podemos observar diferentes tipos de sesgos. Por ejemplo, se tiene la idea de que si no escucha no aprende, y hay jóvenes que aparentemente no están escuchando, mas sin embargo a la hora de interrogarlos pues sorprenden con sus respuestas. A veces no toda la parte de no comunicativa, tenemos el error de pensar de que porque están agachados no están escuchando, mas sin embargo nos sorprendemos cuando efectivamente responden y estaban escuchando y estaban poniendo atención. Aunque el patrón de conducta es: estoy observando, dirijo mi mirada a quien me está hablando, y pues obviamente el perceptor va a inferir que estamos poniendo cierto nivel de atención, mejor que el de los jóvenes que se encuentran agachados. Otro ejemplo de sesgo en la imagen, el profesor le dice al alumno: evita cualquier idea nueva que ponga en duda su forma de pensar. Otro sesgo es solo vemos lo que queremos ver. Y bueno, tenemos infinidad de conductas y hay infinidad de factores que influyen en la percepción social. Conclusión. Comprender la conducta humana es algo sin duda muy complejo. Se deben de tomar en cuenta muchas variables para poder ser objetivos. Entre esas variables está la experiencia. Como perceptor, como investigador, debo de tener experiencia en el fenómeno que estoy estudiando. Debo de tener también conocimientos para poder juzgar e interpretar de la forma más objetiva lo que estoy observando. Por otra parte, es importante reconocer y revalorar a nuestra experiencia personal, nuestras emociones. Las emociones juegan un papel muy importante en la percepción. Si estoy enojado con ese joven que da lata, pues tendemos a aumentar, a tipificar el error del estudiante, precisamente porque estamos o podemos estar enganchados en una emoción. Entonces podemos caer en podemos caer en alguna mala interpretación si no estamos calmados, si estamos enganchados con una emoción. Y sin duda alguna también la influencia de la sociedad nos permite hacer inferencias o juicios sobre las demás personas. Puse dos imágenes para cerrar el tema. Por un lado, esta información en alguna ocasión en la universidad, pues la comentó un profesor de ética, precisamente sobre la percepción social. Tenemos la idea de que las personas que van a misa y son amables con su familia, como en el caso de Rodolfo Hitler, que iba a misa, no bebía alcohol, y pues podríamos pensar que una persona con esos patrones de conducta es precisamente una buena persona. Y por otro lado tenemos a una persona que pues le gustan los tragos, el alcohol, varios días a la semana se encuentra pues borracho, bajo la influencia del alcohol, y podríamos pensar que esa persona, en este caso es Benjamin Franklin, pues es una mala persona porque bebe alcohol. Entonces, es un ejemplo de que nuestra percepción en muchas ocasiones puede tener cierto sesgo de error. Y bien, con eso concluyo el tema de percepción social. Insisto, es una metodología de investigación cualitativa, y al ser una investigación cualitativa, pues tenemos el riesgo de ser muy subjetivos. Más sin embargo, la profundidad, como bondad, tenemos la profundidad y la amplitud
en el estudio de estos fenómenos o de los fenómenos que estemos estudiando. Utilicé dos libros, uno principalmente, el de Psicología Social de Baron y Birne, y me auxilié muy poco del libro de Psicología Social de Alicia Garrido. Están las ligas por si quieren descargar los textos. Y eso sería todo por el día de hoy. Les agradezco mucho su atención y nos vemos hasta la próxima. Saludos a todos y mucho éxito.